Imagina un país entero colapsando frente a los ojos del mundo. No hablamos de una película de ciencia ficción ni de un escenario lejano, sino de una amenaza real que hoy mismo se desarrolla en varios rincones del planeta. Estados que se tambalean por la guerra, la corrupción, el hambre o incluso el cambio climático, y que podrían desaparecer tal como los conocemos. El problema es que el resto del mundo no está listo para enfrentarlo. Quédate, porque hoy veremos los países más cercanos al colapso y entenderás por qué el planeta entero debería preocuparse. El término colapso de un país puede sonar exagerado, pero la historia demuestra que no lo es. Grandes civilizaciones han caído de manera abrupta cuando sus gobiernos, economías o territorios no pudieron sostenerse más. Hoy, en pleno siglo XXI, el riesgo sigue latente. Algunos países enfrentan conflictos armados que parecen interminables. Otros sufren economías destrozadas que dejan a la población sin recursos, y no faltan los casos en que el propio territorio amenaza con desaparecer bajo el agua. Lo más preocupante no es solo lo que ocurre dentro de esas naciones, sino el impacto global que tendría su colapso: migraciones masivas, crisis humanitarias, inestabilidad política y hasta consecuencias económicas que sentiríamos en todo el mundo. Por eso, en este ranking vamos a recorrer algunos de los países que hoy están al borde del colapso, y analizaremos por qué el resto del planeta parece incapaz de prepararse para lo que viene. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿qué país crees que está más cerca de colapsar? Y si quieres más rankings de este tipo, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Número 1. Yemen. Pocas naciones representan mejor la idea de un estado fallido que Yemen. Desde hace más de una década, este país ha sido escenario de una guerra civil devastadora, donde grupos rebeldes, milicias locales y potencias extranjeras luchan por el control. La población civil es la más afectada. Millones de personas viven en condiciones de hambre extrema, sin acceso a agua potable ni servicios básicos. Organizaciones internacionales han catalogado la crisis humanitaria de Yemen como una de las peores del mundo actual. El colapso aquí ya no es una posibilidad futura, es una realidad que se prolonga. La pregunta no es si Yemen se derrumbará, sino cómo sobrevivirá su gente en medio del abandono internacional. Número 2. Sudán. En el noreste de África, Sudán atraviesa una de las guerras más violentas de los últimos años. Diferentes facciones militares se enfrentan por el poder, mientras la población queda atrapada en medio de la violencia. Millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, y la inseguridad alimentaria alcanza niveles alarmantes. Los hospitales están colapsados, y la ayuda internacional es insuficiente frente a la magnitud del desastre. El riesgo de que Sudán deje de funcionar como Estado es altísimo. La desintegración de sus instituciones, la fragmentación territorial y la falta de un liderazgo legítimo podrían convertir al país en un espacio dominado por señores de la guerra. El resto del mundo, sin embargo, parece mirar hacia otro lado, ocupado en otros conflictos globales. Número 3. Haití. El caso de Haití es especialmente doloroso. La nación caribeña ha enfrentado desastres naturales, pobreza extrema y crisis políticas durante décadas. Pero en los últimos años, la situación se ha deteriorado hasta niveles casi insostenibles. Las pandillas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y la violencia se ha vuelto cotidiana. El gobierno carece de autoridad real. La economía está paralizada y la población vive con miedo constante. La falta de estabilidad política, sumada a la miseria estructural, hace que Haití sea un ejemplo claro de un país que se acerca peligrosamente al colapso. Y lo más preocupante es que, pese a su cercanía con potencias como Estados Unidos, la ayuda efectiva sigue siendo mínima. Número 4. Líbano. Alguna vez llamado la Suiza del Medio Oriente, el Líbano es hoy un país sumido en el caos. Su economía se desplomó en los últimos años, con una moneda que perdió gran parte de su valor y un sistema bancario colapsado. A eso se suman tensiones políticas constantes, un gobierno incapaz de tomar decisiones firmes y la presencia de grupos armados que ejercen poder paralelo. La explosión en el puerto de Beirut hace pocos años se convirtió en un símbolo de esa fragilidad, un desastre que expuso la corrupción y la negligencia de sus instituciones. El Líbano se mantiene a flote apenas, pero cada día que pasa parece más difícil que logre recuperar la estabilidad. Si colapsa, el impacto en toda la región sería enorme, especialmente por su ubicación estratégica. Número 5. Afganistán. Desde la retirada de las fuerzas internacionales y el regreso del régimen talibán, Afganistán vive una situación extremadamente delicada. Las mujeres han perdido derechos básicos, la economía está paralizada y la pobreza se ha extendido de manera dramática. El país depende casi por completo de la ayuda humanitaria, pero esa ayuda llega cada vez con más dificultad. Además, la presencia de grupos extremistas representa una amenaza no solo para Afganistán, sino para la seguridad global. Aunque el régimen talibán mantiene un control relativo, el Estado como tal está en riesgo de convertirse en un territorio fragmentado, dominado por diferentes facciones y sin capacidad de sostener a su población.
Número 6. Irán. Irán es un caso distinto, pero igualmente preocupante. Aunque no se encuentra en una guerra abierta como Yemen o Sudán, enfrenta tensiones internas crecientes, sanciones internacionales y una economía asfixiada. Las protestas masivas que estallaron en los últimos años demostraron el descontento profundo de la población, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. A esto se suma la presión externa por los conflictos regionales y la rivalidad con potencias como Israel o Estados Unidos. Un colapso en Irán tendría consecuencias de alcance mundial, no solo por su tamaño y su importancia geopolítica, sino también por su rol en la producción de energía y su influencia en Medio Oriente. Número 7. Myanmar. También conocida como Birmania, Myanmar enfrenta desde hace años una guerra civil prácticamente ignorada por gran parte del mundo. Tras un golpe de estado militar, el país se sumió en una espiral de violencia, con enfrentamientos entre el ejército y grupos rebeldes. La población civil vive en condiciones cada vez más precarias, con desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en aumento. La economía, que alguna vez mostró señales de crecimiento, está ahora en ruinas. El aislamiento internacional y la indiferencia global hacen que el colapso de Myanmar parezca casi inevitable, aunque sus consecuencias se sientan sobre todo en la región asiática. Hemos visto países donde el colapso ya parece inevitable, y otros que aún luchan por evitarlo, pero lo más impactante es que lo peor todavía está por venir. Si este ranking te sorprende, deja tu like y comparte este video con alguien que también quiera entender cómo se tambalea nuestro mundo. Número 8. Venezuela. Venezuela es un ejemplo de cómo un país con enormes riquezas naturales puede llegar al borde del colapso por la mala gestión, la corrupción y la inestabilidad política. Durante décadas, el petróleo fue su fuente principal de ingresos, pero la dependencia absoluta de este recurso, sumada a decisiones económicas equivocadas y sanciones internacionales, derrumbó la economía venezolana. Hoy, millones de ciudadanos han abandonado el país buscando una vida mejor en otras naciones de América Latina. La inflación ha alcanzado niveles históricos, los servicios públicos colapsaron y la confianza en las instituciones es prácticamente nula. Aunque el Estado sigue existiendo, el éxodo masivo y la precariedad interna muestran que el colapso social ya está en marcha. Número 9. Corea del Norte. Corea del Norte es un caso muy particular. Se trata de un régimen aislado, controlado con mano de hierro por su gobierno, pero al mismo tiempo profundamente vulnerable. La población vive bajo una represión extrema, con escasez de alimentos, restricciones en la libertad y una economía prácticamente cerrada. El país depende en gran medida del apoyo de China, y cualquier cambio en esa relación podría ser devastador. Un eventual colapso de Corea del Norte tendría repercusiones enormes en Asia, no solo por el riesgo humanitario, sino por la posibilidad de que su arsenal militar y nuclear quede sin control. El mundo habla poco de esto, pero el peligro es real. Número 10. Tuvalu. Tuvalu es una pequeña nación en el Pacífico, pero su situación representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. El cambio climático. El país está compuesto por islas que apenas sobresalen del nivel del mar. Con el aumento constante del océano, se estima que en pocas décadas podrían quedar completamente sumergidas. Esto significa que, a diferencia de otros países que colapsan por guerras o crisis políticas, Tuvalu podría literalmente desaparecer del mapa. Sus habitantes se verían obligados a migrar, convirtiéndose en los primeros refugiados climáticos de la historia moderna. El mundo observa con cierta indiferencia, pero el caso de Tuvalu es una advertencia para todos. Lo que allí ocurre podría repetirse en otras naciones insulares. Número 11. Siria. Siria lleva más de una década sumida en un conflicto devastador. La guerra civil destruyó ciudades enteras, provocó cientos de miles de muertes y obligó a millones de personas a huir del país. Aunque en algunos territorios el régimen logró retomar el control, Siria sigue fragmentada y debilitada. La reconstrucción parece lejana, y la pobreza extrema es parte de la vida diaria de millones de sirios. La comunidad internacional ha reducido su atención hacia este conflicto, pero la verdad es que Siria continúa siendo un estado frágil que podría terminar dividido en regiones independientes o controladas por potencias extranjeras. Número 12. Nigeria. Nigeria es uno de los países más poblados de África, con enormes recursos naturales y un gran potencial económico. Sin embargo, enfrenta amenazas serias que podrían arrastrarlo hacia el colapso. La violencia de grupos armados en el norte, la corrupción gubernamental y la desigualdad social han creado una mezcla explosiva. Además, el cambio climático afecta la producción agrícola, aumentando el riesgo de hambrunas. El peligro con Nigeria es que, si colapsa, el impacto no sería solo nacional. Su población supera los 200 millones de personas, lo que significaría una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente. Número 13. Somalia. Somalia es considerado desde hace años como un estado fallido. Su gobierno apenas controla parte del territorio, mientras grupos armados y milicias locales dominan grandes extensiones.
La piratería en sus costas, la violencia interna y la falta de instituciones sólidas hacen que Somalia viva en un estado de colapso casi permanente, aunque se han hecho esfuerzos internacionales para estabilizarlo. La situación sigue siendo crítica. El riesgo es que Somalia se convierta en un punto sin retorno, donde la autoridad estatal nunca logre restablecerse. Lo que tienen en común todos estos países es la fragilidad de sus instituciones y la incapacidad del mundo para reaccionar a tiempo. Cuando un país colapsa, no desaparece en silencio. El caos se expande más allá de sus fronteras. Oleadas de migrantes buscan refugio en naciones vecinas, los mercados internacionales sufren y los conflictos armados se intensifican con consecuencias impredecibles. El problema es que la comunidad internacional suele actuar tarde, cuando la crisis ya se ha desbordado. Yemen, Sudán, Haití o Siria son ejemplos de cómo el abandono prolonga el sufrimiento de millones. Y en casos como Tuvalu, el planeta entero parece resignarse a la desaparición de un país sin hacer demasiado por detenerla. El colapso de un país no es solo un asunto interno. Cada vez que una nación se derrumba, el impacto se siente en todo el mundo. Migraciones masivas, crisis económicas, amenazas militares o catástrofes climáticas nos recuerdan que ningún país vive aislado. El gran problema es que, aunque la historia nos advierte de estos peligros, seguimos sin estar preparados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué país crees que será el próximo en enfrentar un colapso total? Déjalo en los comentarios y debatamos juntos. Si este ranking te sorprendió, dale like, compártelo con tus amigos.